Seminario en línea de Shincheonji, la evidencia, la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, testificando el Apocalipsis a todo el mundo. El seminario de la palabra de Shincheonji se llevó a cabo en línea en agosto y septiembre del 2021. Asistieron 30.372 personas de 12 regiones de Corea. Unos 1.800 pastores que asistieron respondieron con entusiasmo. Y finalmente, las palabras del libro del Apocalipsis que se revelarán por primera vez en 2000 años. El líder de la asamblea de Shincheonji y los 12 líderes de las tribus anunciarán el misterio del reino de los cielos del nuevo pacto del Apocalipsis, del 18 de octubre al 27 de diciembre todos los lunes y jueves. El seminario en línea de Shincheonji se transmite simultáneamente en todo el mundo. Le invitamos a la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Les doy la bienvenida a todos los pastores, seminaristas y creyentes de todo el mundo que están asistiendo al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Soy el anfitrión de hoy, Kim Woo-hui. El seminario en línea de Shincheonji se transmite simultáneamente en todo el mundo. El libro de Apocalipsis es el libro profético del Nuevo Testamento que todos los creyentes deben conocer y es la conclusión de la Biblia. Hoy recibiremos la evidencia clara sobre las profecías y los hechos del libro del Apocalipsis. Aprenderemos sobre Apocalipsis 22, continuando desde la última vez, a través del líder de Santiago, de la región de Seúl, uno de los líderes de las 12 tribus que aprendió directamente del pastor prometido. Espero que la gracia y el amor de Dios, como la luz, la lluvia y el aire que nos dan vida, estén hoy con ustedes en este momento. Comenzaremos el seminario orando. Juntemos nuestros corazones. Le damos gracias, Dios Padre, el origen de la vida. Le damos gracias y gloria por permitirnos llevar a cabo el seminario en línea de Shincheonji en todo el mundo el día de hoy. En este tiempo en que la profecía del nuevo pacto, que se hizo hace 2000 años con la sangre de Jesús, se ha cumplido hoy y se ha convertido en una realidad, le agradecemos sinceramente por darnos entendimiento, fe y ayudarnos a guardar las palabras del Apocalipsis del nuevo pacto, testificada por los líderes de las 12 tribus que fueron enseñados por el pastor prometido, el líder de la asamblea de Shincheonji, que Jesús envió a las iglesias de acuerdo a las palabras de Apocalipsis 22:16. En este momento, por favor, esté con el líder de la tribu que va a dar testimonio a las palabras de Apocalipsis 22 y convierta este en un tiempo precioso, rebosante de iluminación, gracia y mover del Espíritu a revelar el precioso secreto del reino del Apocalipsis. Esté con todos los pastores y seminaristas y creyentes que asisten al seminario. Por favor, abre la puerta de nuestros corazones y séllenos con su palabra para que sea un tiempo precioso donde podamos dar gracias y gloria a Dios al obtener el amor de la verdad, la gracia ilimitada y la vida que usted nos quiere dar. Que el Espíritu Santo nos guíe en este momento y todos podamos ser uno con la palabra de verdad. Esperamos, sinceramente, que sea un seminario precioso que dé gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús, el Salvador de nuestras vidas. Amén. Nos gustaría informarle que este seminario en línea se realiza en estricto cumplimiento de las normas de cuarentena y distanciamiento social.
Recibamos al líder de la tribu de Santiago de la región de Seúl, quien explicará en detalle las palabras del cumplimiento del libro del Apocalipsis. Saludos a todos los participantes del seminario de Apocalipsis. Les deseo en el nombre de Jesús que puedan alcanzar la esperanza del reino de los cielos y la vida eterna. Yo soy Yu Young-chul, el líder de la tribu de Jacobo, de la región de Seúl, elegido en nombre de Jacobo, discípulo de Jesús. Hoy testificaré la palabra de Apocalipsis capítulo 22. Todos, ¿qué les pareció escuchar la palabra de testimonio de Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 21? ¿No es verdaderamente sorprendente y un testimonio conforme a la Biblia? Esto se debe a que es la historia de la revelación de la realidad que cumple todas las promesas hechas por Dios y Jesús, y da testimonio de la realidad que se ha cumplido a través del pastor prometido del Nuevo Testamento. A través de la palabra de Apocalipsis capítulo 22 que se testifica hoy, les deseo que tengan un entendimiento más completo y puedan ser la prometida familia del reino de los cielos, el reino de Dios. El Apocalipsis, compuesto de 22 capítulos, 44 versículos y aproximadamente 25 páginas, es palabra del secreto del reino de los cielos, la palabra de profecía que se cumplirá, la palabra de promesa. El título de Apocalipsis 22 es La Santa Ciudad donde está el árbol de la vida. El lugar de los hechos de Apocalipsis capítulo 22 es el nuevo cielo y la nueva tierra, donde ha descendido la nueva Jerusalén del mundo espiritual. El nuevo cielo y la nueva tierra es el templo del tabernáculo del testimonio que se habla en Apocalipsis capítulo 15. Y el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis capítulo 22 es después de que la nueva Jerusalén del mundo espiritual ha descendido al nuevo cielo y la nueva tierra. El contenido de Apocalipsis capítulo 22, resumido, es que el trono de Dios y del Cordero que está en la santa ciudad sale el río de agua de vida y corre en medio de la calle, y a los lados del río de agua de vida está el árbol de la vida, que da sus frutos cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Y los siervos de Dios ven el rostro de Dios y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora leamos la palabra de versículos 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las palabras en versículos 1 y 2 dan a conocer sobre el trono de Dios y el árbol de la vida. En versículo 1 dice, después me mostró. El que le mostró, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, podemos saber que es el ángel que le dio a conocer el evento de Apocalipsis capítulo 21. Y dice, me mostró.
2000 años antes, quien vio la visión y registró fue el discípulo de Jesús, Juan. Sin embargo, en el tiempo de testificar la realidad del cumplimiento del Apocalipsis, es el pastor que Jesús prometió, el nuevo Juan. El trono de Dios y de Jesús, como en la palabra de Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 y versículo 21, el trono de Dios, el vencedor de Shincheonji. Del trono de Dios y del Cordero sale un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal. Y seguro no es agua literal que sale del trono de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el agua de vida resplandeciente como cristal, como en la palabra de Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, es palabra de vida, palabra de verdad perfecta sin mancha. Y el río de agua de vida, como en la palabra de Juan capítulo 7, versículos 37 al 38, se refiere al corazón de los evangelistas que reciben la palabra de verdad y lo transmiten. Y dice que ¿qué árbol está a los lados de este río de agua de vida? Correcto, es el árbol de la vida. Todos pueden recordar en dónde en la Biblia está el árbol de la vida. Es en el libro de Génesis, en el tiempo de Adán. En el huerto de Edén aparece el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el que come del fruto del árbol de la vida tiene vida eterna. Y el que come del fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente morirá. Por lo tanto, uno es el árbol de la muerte, de la cual si come, uno muere. El árbol de la vida que da vida eterna es de Dios, y el árbol de la ciencia del bien y del mal que da la muerte es de Satanás. Primero, examinemos sobre el árbol de la vida. La realidad del árbol de la vida en la primera venida es Jesús y los 12 discípulos. En Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, Jesús dijo que es la vid verdadera. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús es la realidad del árbol de la vida, ¿correcto? En Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, una semilla pequeña es sembrada y se hace un árbol grande, y los aves del cielo hacen nido en sus ramas. Y este es el árbol del reino de los cielos. Así que es el árbol de la vida. Y los discípulos son las ramas. Si Jesús es el árbol de la vida, los discípulos, las ramas, también son la realidad del árbol de la vida. La realidad del árbol de la vida en la segunda venida. Conforme a la palabra que la voluntad se hace en la tierra como en el cielo, entendamos claramente que la realidad del árbol de la vida en la segunda venida es el vencedor y las 12 tribus de Shincheonji
en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que están con Jesús y los 12 discípulos de Jesús, la realidad del árbol de la vida. Entendamos esto claramente. Por lo tanto, el lugar donde está el árbol de la vida es en las 12 tribus de Shincheonji, donde ha descendido la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y esto lo testifica claramente la Biblia. Si el árbol de la vida está en las 12 tribus de Shincheonji, ¿no deberían ser los que entran a las 12 tribus de Shincheonji? Y este árbol de la vida produce 12 frutos, dando su fruto cada mes. La realidad de este fruto, como en la palabra de Santiago, capítulo 1, versículo 18, son los santos evangelizados cada mes a las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. Nosotros, Shincheonji, Iglesia de Jesús, cada mes evangelizamos a la palabra de Dios con la palabra revelada. Y pueden ver que los guiamos cada mes a Dios. Y las hojas del árbol de la vida sanan a todas las naciones. La realidad de las hojas del árbol de la vida son los evangelistas que reciben la palabra de verdad y lo transmiten. En Ezequiel capítulo 47, versículo 12, nos da a conocer que las hojas de este árbol de vida son hojas medicinales. Ahora, entendamos la razón por la cual todas las naciones deberán ser sanadas con las hojas del árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice que hará nueva todas las cosas. En Apocalipsis 18, todas las naciones han sido engañadas por el reino de demonios Babilonia y se han corrompido a la imagen e ideología del diablo, Satanás. Por lo tanto, deben limpiarse con la palabra de agua de vida resplandeciente como cristal y ser sanados para poder entrar al reino de Dios. Ahora vamos a examinar sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. La realidad del árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás, el pastor de Satanás y sus miembros. En Daniel capítulo 4, versículos 20 al 22, el rey Nabucodonosor de Babilonia es un gran árbol. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 32 al 33, se habla de una vid, la cual tiene uvas ponzoñosas, racimos muy amargos y veneno de serpiente es su vino y ponzoña cruel de áspides. Así que podemos saber que este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, como en Apocalipsis capítulo 17, versículo 2 y Apocalipsis 18, versículo 3, es el vino de fornicación que ha hecho caer a todas las naciones. Este vino de fornicación, como lo aprendieron bien en Apocalipsis capítulo 17, es la doctrina del diablo, los comentarios. Y este árbol de la ciencia del bien y del mal recibe su juicio en Apocalipsis 18 y desaparece en Apocalipsis 20. Así que en Apocalipsis 22, el árbol de la ciencia del bien y del mal ya no existe. Y solo vemos que está el árbol de la vida en la santa ciudad. Ahora leamos versículos 3 al 5.
Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Versículos 3 al 5 nos introduce sobre los siervos en la santa ciudad. En versículo 3 dice que ya no habrá más que. Correcto. Ya no habrá más maldición. ¿Por qué ya no habrá más maldición en la santa ciudad? Es porque en la santa ciudad está el trono de Dios y del Cordero Jesús. En otras palabras, en la santa ciudad están Dios y Jesús, por lo que no hay más maldición. Además, porque es un lugar formado con personas creadas con la palabra de Jesús, que es lo que ya no hay, no hay pecado, por lo que no hay maldición. Y los siervos verán su rostro. Y el nombre de Dios estarán en la frente de los siervos. Los siervos que ven el rostro de Dios son los 144,000 de las 12 tribus selladas en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Que reinarán significa que serán los pastores de Dios y Jesús, pastores, y junto con el Señor gobernará a los santos. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara. En la santa ciudad no hay noche, no hay necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios y Jesús los iluminará con la luz de la palabra directamente. Así que no hay necesidad de luz de lámpara ni luz de sol. También dice que no habrá noche. Noche se refiere a la persona ignorante a la palabra de la Biblia. Ya que Dios y Jesús educan directamente con la palabra, en la santa ciudad no hay persona ignorante a la palabra de Dios. Ahora leamos versículos 6 al 9. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Versículos 6 al 9 introducen sobre el mensajero en espíritu y en carne.
Viendo esta palabra, ¿podemos recordar lo que hemos aprendido anteriormente? ¿Recuerda en dónde hemos visto este contenido? Es en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3, que aprendimos al principio. Vamos a examinar una vez más sobre el proceso de la entrega de la revelación. En la referencia nos dice que es la revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, declaró enviando por medio del ángel a Juan. Juan, quien vio y oyó estas cosas. Así que entendemos una vez más a través del proceso de la entrega de la revelación. En Apocalipsis capítulo 5, vemos que en la mano derecha de Dios está el libro sellado con 7 sellos. Y este libro sellado con 7 sellos es entregado a Jesús, y Jesús, quien recibió el libro sellado, en Apocalipsis 6 y 8, abre todos los 7 sellos y se ha convertido en un libro abierto, libro revelado. Ahora, el libro abierto por Jesús, el libro revelado, es entregado a la mano del ángel en Apocalipsis capítulo 10. Y el ángel que recibió el libro revelado de Jesús entrega este libro al nuevo Juan, el pastor prometido elegido por Jesús. Y el nuevo Juan lo recibe y lo come. Así que este libro revelado entra en el vientre del nuevo Juan, ¿correcto? A través del nuevo Juan, quien recibió y comió el libro, se testifica la palabra del Apocalipsis a los siervos, las 12 tribus. ¿Ya pueden recordar? Entonces, el libro sellado que estaba en la mano de Dios es entregado a Jesús, y Jesús abre el libro y lo entrega al ángel, y el ángel lo entrega al nuevo Juan. Entendamos y sellemos claramente esto en el corazón. Ahora, ¿en la mano de Dios está el libro o no está el libro? No, ¿verdad? ¿En la mano de Jesús está el libro o no está? Tampoco el libro está en la mano de Jesús. Entonces, ¿está en la mano del ángel? Tampoco está el libro en la mano del ángel. Entonces, el que tiene este libro es el nuevo Juan, una persona que recibió la palabra revelada. Entendamos esto claramente. Toda la familia de la aldea global. No deberíamos ciertamente buscar al nuevo Juan, quien ha recibido el libro revelado. Únicamente a través del nuevo Juan, quien recibió el libro revelado, podemos comprender todo el secreto del reino de los cielos en el Apocalipsis. Entendamos esto claramente. Y los que guardan la palabra del Apocalipsis reciben la bendición. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y esta bendición no es otra cosa, sino la bendición de recibir la vida eterna y ser los reyes y sacerdotes de Dios. Toda la familia de la aldea global, seamos los que escuchan la palabra de Apocalipsis y la guardan. Y les deseo en el nombre de Jesús que puedan recibir el prometido reino de los cielos, la vida eterna y la bendición de los reyes y sacerdotes de Dios. Ahora leamos versículos 10 al 13. Y me dijo:
no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. De versículos 10 al 13, nos da a conocer sobre el galardón y el castigo que recibirá según sus obras. No sellar la palabra de la profecía de este libro significa no sellar la profecía del Apocalipsis. Esto quiere decir que debe ahora abrir su boca y testificar la palabra de Apocalipsis. Si la palabra de Apocalipsis es sellada en 7 sellos, como en Apocalipsis capítulo 5, aunque desee testificar, no podrá testificar, ¿no es así? Sin embargo, Jesús abrió todos los 7 sellos y cumplió todas las cosas. Ahora ha aparecido la realidad de su cumplimiento. Porque existe la realidad del Apocalipsis, se puede testificar su cumplimiento. ¿No es así? Entonces, porque se ha cumplido, está recibiendo la orden de testificar la palabra de Apocalipsis y su realidad cumplida a todo el pueblo para que puedan oír, ver y entender. Examinemos sobre el galardón y el castigo que se da según sus obras. Esto es, la vida eterna y el castigo eterno, como dice en la palabra de Mateo, capítulo 25, versículo 46. Todos desean recibir la vida eterna o desean entrar en el castigo eterno. No habrá ni una sola persona que desee entrar en el castigo eterno. Entonces, miremos quiénes entran a la vida eterna y quiénes reciben el castigo eterno. Los justos y los santos reciben la bendición de la vida eterna. Y los injustos e inmundos, es decir, los que pertenecen al diablo Satanás, entran en el castigo eterno. Seamos limpios con la palabra de vida resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero, y seamos los justos y santos que reciben la bendición prometida de la vida eterna. Y Jesús es el Alfa y la Omega. Como lo hemos aprendido, Alfa es la palabra de la profecía y Omega es la realidad cumplida, el cumplimiento físico conforme a la profecía. Por lo tanto, que Jesús es Alfa y Omega significa que como Dios, quien es Alfa y Omega en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesús también cumplió todo lo que se ha profetizado. Por lo que Jesús es Alfa y la Omega. Sobre esto, les voy a hablar sobre ejemplos dentro de la Biblia. Lo que Dios prometió a Abraham, lo cumplió todo en el tiempo de Moisés. Y la palabra prometida a los profetas del Antiguo Testamento lo cumplió todo a través de Jesús en la primera venida.
Esto lo testifica la palabra en Juan capítulo 19, versículo 30. Y la promesa, la profecía del Apocalipsis del Nuevo Testamento, lo cumple hoy en día en la segunda venida de Jesús. Y esto lo testifica en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Ahora leamos versículos 14 al 19. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. De versículos 14 al 17, nos dan a conocer sobre las calificaciones para entrar a la santa ciudad. Los que lavan sus ropas son los que han limpiado el espíritu corrompido por el diablo, han lavado la ropa del corazón con la palabra de Dios y han renacido. La realidad es que abundan todo tipo de mentiras que testifican falsamente de la palabra de Dios. Llaman secta al reino prometido de Dios que predica la palabra de verdad. Y ahora estamos experimentando la historia de todo tipo de juramentos, maldiciones, calumnias y persecuciones. Estos seres deben ser lavados con la palabra de Dios, resplandeciente como cristal, para ser elegibles para entrar a la santa ciudad. Y las puertas de la ciudad santa son las 12 puertas. La realidad de estas 12 puertas son los 12 discípulos que se convirtieron en los 12 líderes de la tribu del nuevo Israel espiritual, como visto en Apocalipsis capítulo 21. En versículo 15 dice que ¿dónde están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira? Dice que están fuera de la santa ciudad. Y la realidad de ellos son, según Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17 y capítulo 18, los apóstatas que han abandonado a Dios y los destructores que pertenecen a Satanás y que han destruido el templo del tabernáculo de Dios. Y como dice que estarán fuera de la ciudad, también podemos saber que están aquellos que están dentro de la ciudad. Ahora veamos sobre los que están dentro de la santa ciudad. La santa ciudad originalmente es la Nueva Jerusalén que está en el mundo espiritual. Y en Apocalipsis 21 nos da a conocer que esta Nueva Jerusalén descenderá al nuevo cielo y la nueva tierra. Por lo tanto, las 12 tribus de Shincheonji, donde ha descendido la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, es la santa ciudad que está en esta tierra. Y los que están en la santa ciudad, según Apocalipsis capítulo 20, son los que participan en la primera resurrección. Los espíritus mártires
y los que no han recibido la marca de la bestia, vivos, reinarán junto con Cristo por 1000 años. Entonces podemos saber que la santa ciudad en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, es la ciudad del milenio. Si reinarán con Cristo por 1000 años, significa que podrán vivir durante 1000 años. La razón por la que pueden vivir una larga vida es porque el diablo fue prendido y arrojado al abismo, y la obra del engaño y del pecado han terminado. Y así pueden vivir una larga vida. Al contrario, los que están fuera de la ciudad nos da a conocer la palabra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9, que son Gog y Magog. Ellos estaban fuera de la ciudad y después de que pasaron 1000 años, el dragón, Satanás, que estaba atrapado en el abismo, fue liberado y fueron engañados por este Satanás, el diablo, y rodearon la ciudad del milenio y crearon guerras. Estos son juzgados por Dios y son la realidad de los que irán al fuego del azufre del infierno junto con el diablo. Todos ustedes están dentro o fuera de la ciudad. Si están fuera de la ciudad del milenio, deberán convertirse en los bendecidos que lavan sus ropas con las palabras reveladas que se testifica para que pueda entrar dentro de la santa ciudad. En versículo 16, Jesús promete enviar su mensajero a las iglesias. Primeramente, el mensajero en el mundo espiritual es el ángel. Y el mensajero en el mundo físico, en esta tierra, es el pastor prometido de Jesús, el nuevo Juan, el vencedor. Entonces, conforme a la promesa de Jesús, deberá de venir el pastor prometido, el nuevo Juan, que testifica la palabra del Apocalipsis a las iglesias. Y cuando venga, ¿serán ustedes los que creen? ¿O así como en la primera venida, serán los que maldicen, persiguen y matan? Jesús prometió enviar su mensajero a las iglesias. Así que tengamos la palabra del Apocalipsis como el estándar para recibir al pastor prometido, el nuevo Juan, enviado por Jesús, y juntos alcanzar la esperanza del reino de los cielos y la vida eterna. Y se habla del espíritu y la esposa. El espíritu es el esposo, Jesús. Y la esposa es el mensajero de Jesús con quien Jesús está, el nuevo Juan. Hemos también examinado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, como la esposa del Cordero. El espíritu y la esposa dicen: ven al que oye, ven al que tiene sed y ven al que quiera para tomar del agua de la vida gratuitamente. Nosotros, Shincheonji, Iglesia de Jesús, estamos testificando de esta manera el libro entero del Apocalipsis gratuitamente. Sin embargo, los seminarios del mundo requieren pagar gran cantidad de dinero para estudiar, ¿no es así? Les deseo que puedan entender claramente cuál es la obra de Dios, la obra de la verdad. Ahora leamos versículos 18 al 21.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De versículos 18 al 21, nos da a conocer sobre el resultado de quitar y añadir de la palabra del Apocalipsis. En versículo 18 dice que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por lo tanto, el que añade a la palabra del Apocalipsis recibirá las plagas registradas en el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis hubo plagas al abrir los 7 sellos y plagas al tocar las 7 trompetas y plagas al derramar las 7 copas. También hemos visto que está la plaga de la segunda muerte del fuego y azufre. De esta manera, debemos comprender claramente que si añadimos más de lo que se está testificando del Apocalipsis, recibiremos las plagas. Entendamos claramente. En versículo 19 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que quita de la palabra del Apocalipsis no tendrá su parte en el árbol de la vida y la santa ciudad. Fácil dicho, no podrá entrar al reino de los cielos. Es una promesa absoluta. La santa ciudad aquí se refiere a las 12 tribus del nuevo cielo y nueva tierra, donde ha descendido la santa ciudad Nueva Jerusalén del mundo espiritual. Una vez que la puerta del reino de los cielos se cierra, los que no han podido entrar de esta manera llorarán y lamentarán, como lo están viendo. Ustedes han quitado o añadido de la palabra del Apocalipsis o no han quitado ni añadido. Al decir yo no conocía el Apocalipsis, también es persona que ha quitado. El que ha testificado erróneamente sobre el Apocalipsis es también aquel que ha quitado o añadido. Por lo que les deseo que puedan escuchar bien la palabra testificada por el pastor prometido enviado por Jesús, entender y ser los que guardan la familia que reciben la prometida bendición de la santa ciudad, el reino de los cielos y la vida eterna. Debemos conocer la profecía del Apocalipsis y su cumplimiento para recibir la bendición del reino de los cielos y la vida eterna. Para conocer el Apocalipsis, debemos buscar y encontrar al mensajero enviado a las iglesias por Jesús y recibir el testimonio para conocer el Apocalipsis. Ahora iremos a la conclusión. Para entrar a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, el reino de los cielos, debemos lavar las ropas con la palabra de vida que sale del trono de Dios y de Jesús y ser registrado en el libro de la vida y no añadir y quitar de la palabra del Apocalipsis.
El que oye y guarda la palabra de la profecía y cumplimiento del Apocalipsis testificado por el pastor prometido, enviado de Jesús a las iglesias, recibe la bendición del reino de los cielos y la vida eterna. Sin embargo, el que no guarda la palabra de Apocalipsis, el nuevo pacto, ninguno puede recibir la salvación. Entendamos esto claramente. El cristianismo lleva una vida de fe con un mismo Dios, Jesús y la misma Biblia. ¿Por qué deberíamos dividirnos? ¿No deberíamos ser uno dentro de Dios? En la cumbre de paz que realizamos, los líderes religiosos de cada país se reunieron y prometieron, firmando delante de Dios y delante de todos los pueblos, la alianza de religiones dentro de Dios. Debemos ciertamente guardar esta promesa. ¿Quién querrá mentir? ¿Y quién querrá pecar? Sin embargo, cuando uno no sabe, miente, y eso es un pecado. Ahora han escuchado desde Apocalipsis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Si hay algo incorrecto, por favor, háganos saber. Escuchando desde Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22, ¿qué es lo que opinan? En Hebreos capítulo 6, dice que dejemos los rudimentos de la doctrina y vayamos a la perfección. ¿Habrá más perfección que dominar el libro del Apocalipsis? La palabra de Apocalipsis es el alimento verdadero que debemos comer en el tiempo final. Debemos comer de esta palabra para recibir la vida eterna y entrar al reino de los cielos. Los pastores deben entender perfectamente la palabra y enseñar a sus miembros. Si los pastores desean, les facilitaremos los materiales en Shincheonji Iglesia de Jesús. Y viendo estos materiales de la lección, pueden enseñar a sus miembros. Así que entremos dentro de Dios, dentro de la Biblia, y seamos uno. Nosotros no queremos ser líderes aquí, ni queremos sentarnos en la cima y ser elevados. Simplemente estamos compartiendo lo que hemos escuchado y visto delante de Dios y Jesús. Así que seamos uno dentro de Dios. En la siguiente reunión, nos guiará el líder de la asamblea, Iman Hee de Shincheonji Iglesia de Jesús, con una lección especial. Es el testimonio del que estuvo al lado de Jesús cuando Jesús cumplió con todos los eventos de Apocalipsis. Es el líder de la asamblea, Iman Hee de Shincheonji Iglesia de Jesús. Y será una lección especial. Así que les animo a que participen todos y escuchen de la palabra de testimonio, que es alimento verdadero que debemos comer en este tiempo. Con esta palabra les deseo que seamos la familia de Dios que reciben la bendición del reino de los cielos y la vida eterna. Debemos ser uno dentro de la palabra de la verdad. Seamos todos uno. We are one. Oremos con un mismo corazón. Padre Dios, a quien le damos las gracias y gratitud por permitirnos esta gracia tan grande de comenzar con el seminario del testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios.
Desde una lección especial, Apocalipsis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, estamos infinitamente agradecidos por la gracia y el amor. Dios le dio a Jesús las palabras de este libro de Apocalipsis que no pueden ser entendidas por los pensamientos humanos y el conocimiento humano. Y Jesús cumplió todo y testificó, y por medio del ángel al nuevo Juan, el pastor prometido del Nuevo Testamento. Y el pastor prometido del Nuevo Testamento, como se le instruyó, está testificando a las iglesias las palabras del Apocalipsis y la realidad de su cumplimiento. Creemos que la palabra de testimonio se convertirá en la trompeta de la salvación y la séptima trompeta, llevando a todos los pueblos a la verdad. Por favor, abra los oídos, ojos y corazones de pastores, santos y todos los miembros de la familia de la aldea global que están escuchando para que puedan ver, oír y comprender las palabras del Apocalipsis y puedan entrar dentro de la palabra revelada, dentro de Dios, y todo recibir la bendición del reino de los cielos y la vida eterna. Gracias por su gran gracia y amor que ha permitido y guiado hasta ahora, y permita que no haya ninguno que no entienda y que vaya al infierno, sino que el Espíritu Santo proteja como la pupila del ojo todos los días. Toda la gloria le damos a Dios y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como Jesús se hizo uno con Dios, nos dijo que también tenemos que ser uno en amor. Si tenemos una vida de fe, esta debe ser reconocida por el cielo. ¿No es así? Le hablo a todos los pastores de la aldea global. Así como lo hemos prometido, seamos todos uno en Dios. Seamos uno con la Biblia. ¿Han escuchado bien la palabra? Al escuchar estas palabras que claramente dan testimonio de las profecías y el cumplimiento del libro del Apocalipsis, muchos pastores en el país y en el extranjero expresan su alegría y gratitud por escuchar la palabra de Dios y han firmado un memorando de entendimiento con Shincheonji. Espero que todos ustedes también escuchen la palabra y la comprendan para que puedan participar en la preciosa misión de llevar a muchas personas a Dios. La semana que viene, el líder de la asamblea de Shincheonji dará un sermón sobre los 4 evangelios. Espero que llegue a comprender la historia del amor de Dios y la palabra de la promesa. Además de las palabras del Apocalipsis que escuchó hoy, si tiene más preguntas o consultas sobre la iglesia y la doctrina de Shincheonji, comuníquese con el número del representante de cada tribu que se muestra en pantalla y le guiaremos en detalle. Terminaremos el seminario ofreciendo juntos el Padre Nuestro. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con esto concluimos el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy.